verdad acerca de todo, la verdad prevalecerá. El sistema controlado por todas esas bestias, ese sistema. Nos quedamos en Isis sin velo en el tomo 2, capítulo 4, la página 116. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Nos quedamos en la última sección. Vimos acerca de los últimos 7 sabios que había ahí en Oriente: Hermes, Prisciano, Diógenes, Eulalio, Damasio, Simplicio y Isidoro. Nos quedamos en el subtema que contienen los libros sagrados de Hermes, el gran Trismegistro que iluminó lo que es la Isis y Osiris, Horus, que contienen esos libros sagrados, los libros de Thoth, o Hermes Trismegistro, 3 veces grande, que contienen en sus páginas sagradas la historia espiritual y física de la creación y del progreso de nuestro mundo. Se dejaron moldear en el olvido y el desprecio durante siglos. Esos libros de Thoth, este es el dios de la sabiduría y de autoridad sobre todos los demás dioses. Thoth es el registrador y juez. Tiene la pluma y tablilla del escribiente celestial que anota los pensamientos, las palabras y acciones de los hombres y los pesa en la balanza. Se asemeja al tipo de los lipicas esotéricos en este punto. Thoth, un lipica, un registrador, dios de la sabiduría y de la autoridad sobre todos los demás dioses. Es la autoridad suprema, a la sabiduría. Es el registrador y juez. Tiene la pluma y una tablilla del escribiente celestial que anota los pensamientos, palabras y acciones de todos los hombres y los pesa en una balanza, que tiene el corazón y una pluma. Se asemeja al tipo de los lipicas esotéricos. El gran dios Thoth, Hermes Trismegistro de otras culturas. Es el más misterioso de los dioses, nos dice Elena. El más misterioso Hermes, 3 veces grande, alabado sea. Que contiene en sus páginas sagradas los libros de Thoth la historia espiritual y física de la creación. Van de la mano. La historia espiritual, la cosmogénesis, y la historia física de la creación y el progreso de nuestro mundo, como ha ido evolucionando en la cadena planetaria. Las rondas, cosmogénesis más antropogénesis. Se dejaron moldear en el olvido los libros de Thoth y el desprecio durante tantos siglos. No encontramos intérpretes en la Europa cristiana. No tenían ni uno la capacidad para interpretarlos a esos libros sagrados de Thoth. Los filaleteos, o sabios amantes de la verdad, ya no existían. Fueron reemplazados por los iluminados, los monjes tonsurados y encapuchados de la Roma papal, que temen a la verdad, le tienen miedo a la verdad en cualquier forma y desde cualquier lugar en que aparezca, si choca en lo más mínimo con sus dogmas, con sus inventos. Los filaleteos, estos eran nombre dado a los neoplatónicos, alejandrinos, llamados también analogistas y teósofos. Dicha escuela fue fundada por Amonio Sacas a principios del siglo III y duró hasta el V siglo. Los más ilustres filósofos y sabios de aquel tiempo pertenecían a esta escuela. El sistema de meditación empleado por los filaleteos era el éxtasis, sistema parecido a la práctica india del yoga. Estos eran los grandes analogistas, Amonio Sacas y los demás. Los más ilustres sabios y filósofos amantes de la verdad pertenecían a esta escuela y aplicaban un sistema de meditación empleado por los filaleteos. Era el éxtasis, el samadhi, sistema parecido a la práctica india del yoga, de los yoga sutras de Patanjali. Esos eran los filaleteos, amantes de la verdad, y Amonio Sacas, el teodidactos, enseñado por la divinidad en punto. Ya no existían los sabios amantes de la verdad, fueron reemplazados por los iluminados y los monjes tonsurados que se rapan la cabeza y encapuchados de Roma, homosexuales especialmente lo usan la orden de los benedictinos de la Roma papal. Todos estos temen a la verdad, los monjes tonsurados, los encapuchados, los iluminados, temen a la verdad en cualquier forma y de cualquier lugar en que aparezca, si chocan lo más mínimo con sus dogmas. Esos católicos, esas bestias, que tienen esclavizado toda América Latina, pobreza, miseria, ignorancia, no hay ciencia, no hay bomba atómica. Y esos curas viven como reyes, violan niños, ese cardenal Rodríguez, ese Francisco, ese Bergoglio, que le daba la hostia a Videla y Videla le daba niños para que los violara. Y así estuviera callado durante la dictadura que mató más de 20.000 a 30.000 jóvenes. Increíble. Y pasamos ahora al subtema, los escépticos conceptuados por el profesor Wilder.
los escépticos, los que no creen, conceptuados por el gran profesor Wilder. En cuanto a los escépticos, esto es lo que el profesor Alexander Wilder comenta de ellos y de sus seguidores en sus esbozos sobre neoplatonismo y alquimia. Ya pasamos a los católicos, le vamos con los escépticos, la ciencia, pues en la otra mano. El profesor Alexander Wilder nació en Estados Unidos en 1823, era médico, periodista, autor, era rosacruz y teósofo. Tuvo una influencia significativa en la obra Isis sin velo, le influyó, le ayudó mucho ante el velo, redactó muchas notas, sabía latín y varias lenguas este Alexander Wilder. En cuanto a los escépticos, esto es lo que el profesor Wilder dice de ellos, comenta de ellos y de sus seguidores. En sus esbozos, apuntes, borradores sobre el neoplatonismo, esos bosquejos del neoplatonismo y alquimia. Neoplatonismo es la filosofía platónica más el éxtasis, más el yoga de los orientales, más el raja yoga divino, el yoga celestial. No el hatha yoga no sirve. Esta escuela trataba de conciliar la filosofía platónica y el sistema aristotélico con la teosofía oriental. La pura filosofía espiritual, la metafísica, el misticismo, constituían su principal ocupación. Eso es el verdadero neoplatonismo. La filosofía platónica más éxtasis más el raja yoga divino. Esta escuela trataba de conciliar la filosofía platónica y el sistema aristotélico con la teosofía oriental. Era el puente entre Occidente y Oriente, el Fujat, el Antankarana. La pura filosofía espiritual, la metafísica y el misticismo constituían su principal ocupación. Metafísica, misticismo y filosofía espiritual. ¡Wow! Dice Wilder en sus esbozos, en sus apuntes sobre el neoplatonismo y alquimia, sobre los escépticos. Ha pasado un siglo desde que los compiladores de la enciclopedia francesa infundieran el escepticismo en la sangre del mundo civilizado y convirtieron en deshonroso creer en la existencia real de cualquier cosa que no puede ser probada en crisoles o demostrada por el razonamiento crítico. La raíz de todo el escepticismo, como comenzó con Francia. Ha pasado un siglo, 1700, desde que los compiladores de la enciclopedia francesa, los enciclopedistas, Marat, los otros, infundieron el escepticismo en la sangre del mundo civilizado. Qué poética expresión. Infundieron el escepticismo en la sangre del mundo civilizado con esa enciclopedia. Para que la gente no creyera. Y cuando la gente no cree, vienen los desastres morales. Después de los desastres morales es que la gente vuelve a rezar por la verdadera. Y convirtieron en deshonroso creer en la existencia real de cualquier cosa que no pueda ser probada por los crisoles o demostrada por el razonamiento, lo que es crítico. Y convirtieron en deshonroso creer en la existencia real de cualquier cosa que no pueda ser probada en esos crisoles, esos recipientes que se emplean para fundir alguna materia a temperaturas muy elevadas, esos crisoles. En la ciencia no creían en nada de lo que no puede ser probado en esos crisoles o lo que pueda ser demostrado por el razonamiento crítico Solamente tenían esas dos opciones. Ellos creen en el razonamiento crítico, que es la mente fría, es la mente sin intuición, la mente no iluminada por Buddha, y en los crisoles que demostraba lo que es su química. Incluso ahora se requiere franqueza y coraje para aventurarse a tratar un tema que durante muchos años ha sido descartado y despreciado porque no ha sido comprendido bien o correctamente. Nos dice Wilder, incluso ahora se requiere franqueza, sin ser sincero, decir lo que uno piensa, y coraje, valentía, valor, para aventurarse a tratar un tema que durante muchos años ha sido descartado y despreciado porque no ha sido comprendido bien o correctamente. Debe ser audaz la persona que considera que la filosofía hermética como algo más que una pretensión de ciencia, y al creerlo exige para su enunciación una paciente escucha. Debe ser audaz, atrevido la persona que considera que la filosofía hermética como algo más que una pretensión de la ciencia está a un nivel más elevado de lo que es el ocultismo que la ciencia. Debe ser audaz, valiente, atrevido, quien considera que la filosofía hermética como algo más que una pretensión o un remedio de la ciencia. Y al creer en esta filosofía hermética, exige para su enunciación una paciente escucha. Se requiere tiempo para que la doctrina entre una doctrina bella, que purifica, que ilumina. Es como una paciente investigación, una paciente escucha para enunciar las grandes verdades de la filosofía hermética, de la doctrina secreta, del libro secreto de Xian. Sin embargo, sus profesores alguna vez fueron los príncipes de la investigación erudita y héroes entre los hombres comunes.
Sin embargo, sus profesores de la filosofía hermética alguna vez fueron los príncipes, los más importantes, los pilares de la investigación erudita y héroes entre los hombres comunes, lo que se llama la filosofía hermética. Héroes son los que aman, viene la palabra de Eros, el dios del amor, Eros, héroe. Son los que aman y se sacrifican por los demás, son semidioses. Así que fueron considerados como príncipes de la investigación erudita y héroes entre los hombres comunes, como Perseo, como Aquiles. Además, no hay que despreciar nada en lo que los hombres hayan creído reverentemente, y el desprecio por las convicciones sinceras de otros es en sí mismo una señal de ignorancia y de una mente poco generosa, nos dice Wilder en ese bosquejo de alquimia y neoplatonismo. Además, no hay que despreciar nada en lo que los hombres han creído reverentemente, con respeto, y el desprecio por las convicciones sinceras de otros es en sí mismo una señal de ignorancia y de una mente poco generosa, una mente ruin, muy cierto lo que dice Wilder. Y entramos ahora al subtema, la reencarnación del iluminado Gautama Buda, considerado la mónada más adelantada de toda nuestra ronda. Se adelantó 2 rondas, así van a ser los hombres en la 6ª ronda. Como Jesús, como Platón, como Confucio serán en la 5ª ronda, en la próxima, y Gautama se adelantó hasta la 7ª, es la mónada más adelantada. Vamos a ver esa reencarnación del gran iluminado Gautama Buda, que solo Elena nos transmite esta sabiduría de Oriente. Y ahora, alentado por estas palabras de Wilder, de un erudito que no es ni fanático ni conservador, recordaremos algunas cosas que los viajeros dicen haber visto en el Tíbet, Lhasa, el Potala y en la India, y que los nativos atesoran como pruebas prácticas de la verdad de su filosofía y la ciencia transmitida por sus antepasados. Qué introducción, qué opening nos hace Elena aquí. Ahora en este tema nos vamos a la belleza de Oriente. Dejamos Francia. Ahora, alentados por estas palabras de un erudito, Wilder, que no es ni fanático ni conservador, recordaremos algunas cosas que los viajeros dicen haber visto en el Tíbet, donde ella estuvo educándose con disciplina que los maestros para la gran función que iba a hacer la humanidad. En 1875 fundó la Sociedad Teosófica para volver a tratar de emprender la luz, como hacen cada final de siglo, como fue lo que es la Revolución Francesa, el nacimiento de Estados Unidos, la primera nación libre, entre comillas, que hecha por masones y por rosacruces. Y 100 años después vino lo que es la Sociedad Teosófica, que tanto sacrificio le costó a ella, y después cayó en las manos de los depravados, de Anivesa, del Inviter, de los masones, de los judíos, de esa bestia de Tim Boy, de los otros, todos los que están ahí, esa colombiana, todas esas bestias que están en la India usurpando la verdadera función. No hablan de la verdad de Elena, no dicen la verdad y solo hablan tonteras y estupideces para engañar a la gente y tenerlos como ignorancia, y no que nunca descubran la verdad. Lo que hacen es Isaac Hawley, todas esas bestias, aquella española de Barcelona, son unos animales eso. Son unas patrañas. Y ahora, alentado por estas palabras, recordaremos algunas cosas que los viajeros dicen haber visto en el maravilloso Tíbet y en la India, y que los nativos atesoran como pruebas prácticas, evidencias de la verdad de su filosofía, de su sabiduría y la ciencia transmitida por sus antepasados. Qué bella expresión, que los tibetanos atesoran como pruebas prácticas de la verdad de su filosofía, es verdad lo que dicen, y de la ciencia transmitida por sus antepasados, por los pitris llegaron a ellos. El Tíbet, la India, que los nativos atesoran, los lamas, los sadhus, como pruebas prácticas de la verdad de su filosofía y la ciencia transmitida por sus antepasados. En primer lugar, podemos considerar el fenómeno más notable observado en los templos del Tíbet y cuyos relatos han llegado a Europa a través de testigos oculares distintos que no son misioneros católicos, cuyos testimonios excluiremos por razones obvias, porque son grandes mentirosos, esos jesuitas, todas esas bestias, los sodomitas. En primer lugar, podremos considerar el fenómeno más notable observado, el más notable observado en los templos del Tíbet y cuyos relatos han llegado a Europa a través de testigos oculares distintos que no sean misioneros católicos, cuyos testimonios excluiremos por razones obvias. Ellos se vestían de monjes budistas, se rapaban y andaban extorsionando a la gente, pidiéndoles dinero para menospreciar la religión del gran Buda. A principios del presente siglo, un científico florentino, Florencia, escéptico y corresponsal del Instituto francés,
a quien se le permitió penetrar disfrazado en el recinto sagrado de un templo budista, donde se estaba llevando a cabo la más solemne de todas las ceremonias. Qué introducción hace. A principios del presente siglo, 1800, un científico florentino, Florencia, la ciudad del Renacimiento, un científico florentino escéptico, no creía, y corresponsal del Instituto francés, a quien se le permitió penetrar estaba disfrazado en el recinto sagrado de un templo budista, donde se estaba llevando a cabo la más solemne de todas las ceremonias. Qué bella expresión, la más solemne de todas las ceremonias se estaba llevando a cabo en ese lugar. Solemnes, que es celebrado o hecho públicamente con pompas, ceremonias extraordinarias. Se estaba llevando a cabo la más solemne de todas las ceremonias. Relata lo siguiente como si lo hubiera visto él mismo, como así fue. En el templo hay un altar preparado para recibir al Buda resucitado, encontrado por los sacerdotes iniciados y reconocido por ciertos signos secretos que se ha reencarnado el mismo Buda en un bebé recién nacido. Es la reencarnación del gran Buda. En un templo hay un altar, no dice el nombre del templo, hay un altar que está en lo alto, altar preparado para recibir al Buda resucitado, encontrado por el sacerdocio iniciado, los arhats, y reconocido por signos secretos en sus manos, en su cuerpo, los signos secretos, líneas que se ha reencarnado el mismísimo Buda en un bebé recién nacido. El bebé de pocos días de nacido es llevado a la presencia del pueblo y con reverencia colocado sobre el altar. El bebé, pocos días de nacido, es llevado en presencia del pueblo y con reverencia colocado sobre el altar. De repente se levanta el bebé y se siente en postura de loto, debe ser. Y el niño comienza a pronunciar en voz alta y varonil las siguientes frases: yo soy Buda, soy su espíritu, y yo, Buda, vuestro Dalai Lama, he dejado mi viejo y decrépito cuerpo en el templo de signos suspensivos, y he seleccionado el cuerpo de este joven bebé como mi próxima morada terrenal. Qué frases, qué escena nos lleva aquí en este punto. De repente se levanta el niño en el altar en la postura del loto y el niño comienza a pronunciar en voz alta y varonil la siguiente frase: yo soy Buda, soy su espíritu, y yo, Buda, soy vuestro Dalai Lama. Dalai Lama quiere decir el océano de sabiduría, que es la persona que más sabe, el océano lleno de sabiduría, el Dalai Lama. Es una encarnación de Logos Avalokitesvara, el patrón de los budistas, Avalokitesvara. El Logos o Padmapani, o le dicen también Quan Chin Jin, allá en China, el gran Buda, llegó hasta allá. He dejado mi viejo y decrépito cuerpo en el templo del Tíbet, puntos suspensivos, y he seleccionado el cuerpo de este joven bebé como mi próxima morada terrenal, el Dalai Lama, la verdadera reencarnación del Buda. No el actual Dalai Lama, que es un gran degenerado, una bestia, que increíble, que le pidió a un niño que lo besara y después hizo cosas terribles. Eso se destruyó lo que es el verdadero budismo. Esa es una gran falsedad. Se ha comercializado lo que es el Dalai Lama y todo eso que están allá en la India, que cruzaron a la montaña de Himalaya, que fueron perseguidos por los chinos, ahora se han degenerado. Qué depravación por estar tan cerca de los católicos, para que se hacían medio homosexual o pederasta, por estar con el Papa Francisco, porque el tercero se reunió el Dalai Lama con el Papa Francisco y le pasó el espíritu homosexual y pederástico a ese Dalai Lama, y lo hizo públicamente esas frases a ese niño. Cuando finalmente los sacerdotes le permitieron a nuestro científico florentino tomar con la debida reverencia al bebé en sus brazos y llevarlo a una distancia de los sacerdotes, tal que le convenciera de que no se estaba practicando ningún engaño ni ventriloquismo, el niño mira al grave académico con ojos que hacen que se le pongan los pelos de punta, le ponen la piel de gallina, como él mismo expresa, y repite las palabras que había pronunciado anteriormente: soy Buda, soy el espíritu del gran Buda, yo, Buda, soy vuestro Dalai Lama. El científico florentino quedó impactado y pensaba que tal vez era ventriloquismo de los monjes, que estaban los sacerdotes iniciados. Después, cuando finalmente los sacerdotes le permitieron a nuestro científico florentino tomar con la debida reverencia, lo tomó al niño con la debida reverencia en sus manos,
y llevarlo a una distancia de los sacerdotes, los separó tal que se convenciera de que no se estaba practicando ningún engaño de ventriloquismo. El niño mira al grave académico con ojos que dice, hacen que se le pongan los pelos de punta o le ponga la piel de gallina, como él mismo expresa. Y repite las palabras que había pronunciado anteriormente. El niño, yo soy Buda, soy su espíritu, y yo Buda, vuestro Dalai Lama, he dejado mi viejo y decrépito cuerpo en aquel templo. Se envió a París un relato detallado de esta aventura, como era corresponsal de la academia, atestiguado con la firma de este testigo ocular, el científico florentino. Pero los miembros del instituto, en lugar de aceptar el testimonio de un observador científico de reconocida credibilidad, incluyeron que el florentino o bien sufría un ataque de insolación, el sol, o bien había sido engañado por un hábil, ingenioso truco acústico, como hoy en día, pero en aquella época no había nada de esto, no había ni radio. 1700. Se envió a París un relato detallado de esta aventura, de esta fe, atestiguado con la firma de este testigo ocular, el florentino científico. Pero los miembros del instituto francés, en lugar de aceptar el testimonio de un observador científico de reconocida credibilidad, concluyeron que el florentino o bien sufría un ataque de insolación, el sol lo atacó, o bien había sido engañado por un hábil ingenioso truco acústico. Aunque, según Stanislas Julien, traductor francés de los textos sagrados chinos, hay un verso en el loto que dice lo siguiente: un Buda es tan difícil de encontrar como las flores de Udambara y Palaka. Qué bella expresión. Aquí nos introduce ahora Stanislas Julien. Él nació en 1797, era un especialista en la cultura china, un sinólogo francés que se desempeñó como catedrático de chino durante más de 40 años, sabía el mandarín. Es uno de los sinólogos más respetados académicamente en la erudición francesa. Sinólogo, especialista en la cultura china, 40 años enseñando mandarín. Según Stanislas Julien, traductor francés de los textos sagrados chinos. El traductor, hay un verso en el loto que dice lo siguiente: un Buda es tan difícil de encontrar, un Buda, como las flores de Udambara y Palaka. ¿Cuántos Budas han nacido? Varios iluminados, Tsongkhapa y tantos otros que vinieron. Un Buda es tan difícil de encontrar como las flores de Udambara y Palaka. Estas flores de Udambara es un loto de tamaño gigantesco consagrado a Buda. Un loto gigantesco. Es un loto azul, considerado como presagio sobrenatural cuando quiera que florezca, porque florece una sola vez cada 3000 años. Viene el Buda. Uno floreció antes del nacimiento de Buda, estaba su madre, la bella Mahadeva, y otro cerca de un lago al pie de los Himalayas en el siglo XIV, antes del nacimiento del gran Tsongkhapa, floreció ese gran loto gigantesco. La madre de Buda, el papá era Sudwana, y la reina tenía su nombre, Maya, Mara le decían, Mahamaya, gran ilusión. Interesante esa flor de Udambara, es un presagio, un loto de tamaño gigantesco consagrado al Buda, un loto gigantesco. Es un loto azul considerado como presagio sobrenatural, un presagio cuando quiera que florezca, porque florece una sola vez cada 3000 años. Uno floreció antes del nacimiento de Buda. Buda nació hace más o menos 600 años o 500 antes de Cristo. Y otro floreció cerca de un lago al pie de los Himalayas en el siglo XIV. Pasaron 1400 años, 1900, no fueron 3000, 1900. Y otro de estas flores floreció cerca de un lago al pie de los Himalayas en el siglo XIV, antes del nacimiento del gran Tsongkhapa. Elena le dedica un capítulo en la opción secreta a este gran Tsongkhapa, la reencarnación del Buda. Así que un Buda es tan difícil de encontrar como las flores de Udambara y Palaka. Si hemos de creer a varios testigos oculares, tal fenómeno se produce, la reencarnación del Buda. Hay una nota sobre este verso del loto, el loto de la buena ley, de Eugenio Burnouf, traducido del sánscrito. El loto de la buena ley, es el verso donde sacamos el loto de la buena ley. Eugenio Burnouf nació en 1801, un gran filólogo, indólogo, especialista en lenguas antiguas, fundador de la Sociedad Asiática en 1822. La Sociedad Asiática se consagró al estudio de las ciencias orientales.
y promovió el estudio científico de los textos védicos en francés. Se consagró al estudio de las ciencias orientales, le cantaba al oriente, y promovió el estudio científico de los textos védicos en Francia. Sabía que hay una gran sabiduría en los Vedas. Es uno de los grandes indólogos de Francia y padre de los estudios occidentales sobre budismo. Un patriarca de los estudios occidentales sobre budismo. Tradujo al francés el Bhagavad Purana y el Sutra del Loto. El Bhagavata Purana, Bhagavata del Señor, Bhagavad Gita, el canto del Señor, y el Sutra del Loto, que hemos sacado este verso tan magnífico. Así que la tradición, un Buda es tan difícil de encontrar como las flores de Udambara. Por supuesto, su ocurrencia es rara, la reencarnación de Buda, ya que sucede solo a la muerte del gran Dalai Lama. Y estos venerables ancianos, los Dalai Lama, estos venerables ancianos caballeros viven vidas proverbialmente largas en ese punto. Por supuesto, su ocurrencia es rara, ya que sucede solo a la muerte de cada gran Dalai Lama. Y estos venerables ancianos caballeros viven vidas proverbialmente largas, son veganos, vegetarianos. Y entramos ahora al tema, que vean, qué lindo tema, la reencarnación del Buda. Solo ella nos transmite esta sabiduría, estas aventuras, estas escenas que se imaginan en nuestra mente como la verdad se siente en nuestra mente, en nuestro espíritu, y por eso es que esta lectura es tan amena, tan alegre, tan llena de energía y que purifica nuestro cuerpo. Ahora entramos al subtema, los viajes de la Abad en el Tíbet, India y China. ¿Quién es este Abad? Que ya lo nombra varias veces en esta obra, el Abad, un abad católico, misionero. ¿Qué viajes hizo él en el Tíbet, en India y en China hace mucho tiempo? El pobre Abad Hud, cuyas obras de viajes por el Tíbet y China son tan conocidas, relata el mismo hecho de la resucitación de Buda. También lo hace el Abad Hud. Él se llamaba Ebastire Regis, nació en 1813, sacerdote católico, francés, misionero lazarita y viajero. Se hizo famoso por sus relatos de la China, de la Edad Qin y la Mongolia, y especialmente del entonces casi desconocido Tíbet. Entró al Tíbet el abad, y decía que entre más entraba al Tíbet, más encontraba el origen del cristianismo en la religión budista. Especialmente entró en el entonces casi desconocido Tíbet. Había una prohibición para que ningún occidental contaminara esa tierra sagrada, con solo su presencia, pues traía gérmenes. A Elena 2 veces lo intentó, en ese tiempo no había aviones, y la rechazaron. Pero su tercer intento mostró una sortija que le había dado una princesa calmulca cuando ella era joven, adolescente, y la dejaron entrar por esa sortija. Entró el Abad Hud en el entonces casi desconocido Tíbet. Se disfrazó como chino y hablaba el mandarín, y llegó hasta la capital, llegó hasta Lhasa disfrazado. Esperó que fueran unas misiones, porque lo intentó varias veces y no pudo, hasta que se dio cuenta que venía una gran misión de Nepal y Tíbet, y él se unió después a la vuelta de ellos, que habían bastantes misioneros tibetanos. El pobre Abad Hud, cuyas obras de viajes por el Tíbet y la China son tan conocidas, relata el mismo hecho de la resucitación del Buda, la reencarnación del Buda. Ya van 2 que lo relatan. Además añade la curiosa circunstancia de que el bebé oráculo hace valer su pretensión de ser una mente vieja en un cuerpo joven, diciendo a quienes le preguntan y que lo conocieron en su vida pasada, le da los detalles más exactos de su anterior existencia terrenal. Increíble. Añade Bajú, la curiosa circunstancia de que el bebé oráculo, el elegido, hace valer su pretensión de ser una mente vieja en un cuerpo joven. Una técnica que dice Olcott en su hojas de un viejo diario, que le tenía envidia a Elena y la descalifica en varias partes. Dice que hay un método, una técnica donde un anciano que tiene el espíritu le puede transmitir a un cuerpo joven y entrar y tomar posesión de este cuerpo. Los dos se fusionan con la sabiduría del antiguo viejo, con el vigor del joven, y tienen una vida más plena. Dice que se ponen en forma de X, abren sus brazos así, creo que es en la noche, luna llena, y así se transmite el espíritu al cuerpo joven. Añade la Bajú la curiosa circunstancia de que el bebé oráculo hace valer su pretensión de ser una mente vieja en un cuerpo joven, diciendo a quienes le preguntan que le conocieron en su vida pasada, le conocieron
Le da los detalles más exactos de su anterior existencia terrenal. Los detalles más exactos de su anterior existencia terrenal. Le dice el bastón que era el suyo, a la persona que conoció de tal forma. Es digno que notar que Desmos, este es un católico recalcitrante, que se explaya largamente sobre el fenómeno atribuyendo naturalmente al diablo, lucerado sea. Observa gravemente del propio abad que el hecho de que le hubieran quitado el hábito, había sido desheredado, le han quitado las licencias de Froque, es un accidente que confieso que difícilmente tiende a fortalecer nuestra confianza en el abad Hud. Dice este de Mous y de Melville, el marqués y él eran los grandes católicos. Desmous Roger nació en 1805, era un escritor, periodista, polemista francés, escribió denunciando las sociedades secretas y a la masonería. No tenía razón, pero nunca habló de los jesuitas, como era católico, ¿no? Él tiene que notar que Desmous publicó esa obra, Costumbres y Prácticas de los Demonios. Él tiene que notar que Desmous, que se explaya largamente sobre el fenómeno, habla mucho sobre este fenómeno de la reencarnación del Buda, pero lo atribuye naturalmente ¿a quién? Al diablo, el verdadero Dios Lucifer, el portador de luz, el Prometeo que ilumina. Observa Desmous gravemente que el propio abad Hud, que el hecho de que le hubieran quitado el hábito, la católica le quitó el hábito, le niega confianza al abad Hud porque le habían sido retiradas las licencias de misionero católico, porque decía la verdad, ¿no?, que encontró ahí en Oriente el origen del cristianismo. Es una comparación de los dogmas y rituales del catolicismo, y son como 49 y como en 44 eran exactos las ceremonias de los budistas con los católicos. Ahí estaba el origen del cristianismo. Como Jesús fue un alumno de Buda. En las lamazarías estuvo Jesús en el Nepal, como dice lo que es Notovich, que lo analiza más en el tomo 4 de los años perdidos de Jesús. Estuvo en Persia, estuvo en escuelas griegas de sabiduría, estuvo en la India, Nepal, Tíbet, el gran Jesús, el Nazareno, el San Isa, y después a los 30 años volvió a su tierra a cumplir con su destino, que fue cuando entra con Juan, que lo bautiza en el Jordán. Hay uno detrás de... Observa gravemente el propio abad Hud, observa gravemente lo que es Desmous sobre el abad Hud, que el hecho de que le habían quitado el hábito, la licencia católica, había sido desheredado de Froque, la palabra de Froque, apartado del sacerdocio, destituido y expulsado, por decir la verdad. A eso de Froque, dice Desmous, que le quitaron la licencia católica, es un accidente que confieso que difícilmente tiende a fortalecer nuestra confianza, porque decir la verdad, esos viajes de China y Tíbet, y por eso lo desprestigiaron, y dice él, este es un accidente, dice Desmous, que difícilmente tiende a fortalecer nuestra confianza. En nuestra humilde opinión, nuestra querida Elena, con su humildad, en nuestra humilde opinión, esta pequeña circunstancia lo fortalece aún más. Es más sincero, le quitaron la licencia porque decía la verdad. Esta pequeña circunstancia lo fortalece aún más. El abad Hud hizo incluir su obra en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica por la verdad que decía sobre la similitud de los ritos budistas con los ritos católicos romanos. Increíble. Así que el abad Hud hizo incluir su obra, sus viajes de China, Tíbet, Mongolia, en el índice de libros prohibidos, en la censura de los católicos por la verdad que decía sobre la similitud. Una similitud había entre los ritos budistas con los ritos católicos romanos, que eran más de 44 puntos de similitud y solamente había como 5 diferencias. Era más lo que los unía, que el cristianismo se originó en la religión del Buda, búdico. Además, fue suspendido en su labor misionera por ser demasiado sincero. El gran abad Hud, qué biografía. Fue suspendido de su labor misionera por ser demasiado sincero. Y ahora entramos al tema, el pequeño profeta de San Luis, Francia. Volvemos a la nube oscura de Occidente, que nos dio dos relatos maravillosos, la reencarnación del Buda y los viajes del gran abad Hud, que ella los va a profundizar más en el tomo 3 y el 4, el abad Hud. Entramos al tema del pequeño profeta de San Luis, Francia. No solamente con Buda, en este caso, ahora nos está llevando de Oriente a Occidente, que ocurre lo mismo de estos niños que son elegidos como tabernáculo, como oráculos de una mente anciana, un espíritu poderoso. El pequeño profeta de San Luis, Francia. Si este ejemplo de prodigio infantil fuera el único, el de Buda, podríamos razonablemente dudar en aceptarlo. Hacemos esta introducción, ¿no? Si este ejemplo de prodigio infantil fuera el único,
podríamos razonablemente dudar en aceptarlo si fuera único, ¿no? Pero, por no hablar de los profetas camisardos de 1707, entre los cuales se encontraba el niño de 15 meses descrito por Jacques Dubois, que hablaba con buen francés como si Dios hablara por su boca. Entonces, este ejemplo de los camisardos, no solamente en Oriente, también ocurre en Occidente. En los profetas camisardos de 1707, estos eran protestantes, calvinistas, hugonetes de la región aislada y accidentada de Cevennes, del centro-sur de Francia. ¿Qué pasó en Cevennes? Todos esos prodigios que lo hemos analizado, los embrujó una hechicera, le pasó el espíritu a los otros. Después había niños dando grandes discursos en el parque. El rey mandó soldados para matarlos y disparaban y no salían las balas. O no penetraban su cuerpo, increíblemente. Hacían un hoyo en las ropas, pero no se lastimaban esos niños profetas de Cevennes. Un lugar que la ciencia lo trata de ocultar, solo ella nos hace estos recuerdos. Estos eran los camisardos, protestantes, calvinistas, hugonetes de la región aislada y accidentada de Cevennes, centro-sur de Francia, que se levantaron en contra de las persecuciones tras la revocación del edicto de Nantes de 1685. Había libertad religiosa, pueden ser protestantes o católicos, pero después el rey y el papa le quitaron esta ley, que se levantaron en contra de los camisardos de la persecución tras la revocación del edicto de Nantes de 1685, donde el rey declaraba que la única religión aceptada era la gran ramera, el catolicismo. Entre los camisardos, por no hablar de los profetas camisardos de 1707, entre los cuales se encontraba un niño de 15 meses, un año o 3 meses, descrito como por Jacques Dubois, que hablaba en buen francés como si Dios hablara por su boca. Hablaba en buen francés el pequeño niño de 15 meses, imagínense, como si Dios hablara por su boca. Y los bebés de Cevennes, no solo los camisardos, también los bebés de Cevennes, que es la región centro-sur de Francia, que ella lo va a profundizar más en esos milagros de Cevennes. Y los bebés de Cevennes, cuyas palabras y profecías fueron presenciadas por los primeros sabios de Francia, los científicos fueron una comisión a lo que estaba pasando ahí. Tenemos ejemplos en los tiempos modernos de un carácter igualmente notable de los niños, estos elegidos, los bebés, como el templo, el oráculo de una mente vieja, un cuerpo joven. Y los bebés de Cevennes, como los camisardos, como el Buda, cuyas palabras y profecías, estos fueron comprobados por Occidente, sus palabras y sus profecías de estos niños fueron presenciadas por los primeros sabios de Francia, que mandaron a esta comisión para investigar qué pasaba con los niños. Hubo una excursión académica para explicar los fenómenos. Muchos científicos de la academia fueron a buscar qué estaba pasando ahí en esos profetas de Cevennes. Tenemos ejemplos en los tiempos modernos de un carácter igualmente notable de este prodigio, del bebé seleccionado por Buda, y en este caso los profetas de los camisardos y los de Cevennes. No solamente es único, como nos dice ahí al principio en la introducción de este tema, esto se repite y ahí sí se mostramos que la verdad en todas partes prevalece, hacia Oriente y Occidente. El periódico semanal de L'Oeil de marzo de 1875 contenía un relato de los siguientes fenómenos. Este periódico semanal de L'Oeil fue uno de los primeros periódicos dominicales de Reino Unido. En marzo de 1875, también estamos en marzo ahora, contenía un relato de los siguientes fenómenos. Es el periódico de Londres. Dice que en Saint-Louis, Francia, Le France, nació un niño. La madre acababa de ser dada de alta. La partera hablaba locuazmente sobre la bendita pequeña criatura. Esto fue en Saint-Louis, Francia. Nació el niño y la madre acababa de ser dada de alta. La partera hablaba locuazmente sobre la bendita y pequeña criatura. Y los amigos estaban felicitando al padre por su suerte cuando alguien preguntó qué hora era. Juzguen la sorpresa de todo al oír al recién nacido responder claramente: son las 2 en punto, las 2, el recién nacido. Increíble. En este caso está el niño profeta de San Luis. En Francia nació este niño, la madre acababa de ser dada de alta, la partera hablaba locuazmente sobre la bendita pequeña criatura, la bendita pequeña criatura. Los amigos estaban felicitando al padre por su suerte cuando alguien preguntó qué hora era. Juzguen la sorpresa de todos al oír al recién nacido responder claramente: a las 12 en punto, 2 o'clock. Pero esto no fue nada comparado con lo que siguió.
La compañía estaba mirando al bebé con mudo asombro y consternación cuando él abrió los labios y dijo lo siguiente. Estaban observando, increíble, estaban todos asustados. Me han enviado al mundo para decirles que 1875 será un buen año. Se fundó la Sociedad Teosófica. Pero 1876 será un año de sangre. El bien y el mal están unidos. Me han enviado al mundo, como dice Elena en la doctrina secreta, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Me han enviado al mundo, dice el niño, para decirles que en 1875 será un buen año, pero 1876 será un año de sangre. Después de pronunciar estas profecías, se volvió de lado y expiró con media hora de edad. Solo dio el mensaje que para eso había sido enviado. Un año bueno y después vino otro malo. No sabemos si este prodigio haya recibido autenticación oficial por parte de la autoridad civil. Por supuesto, no deberíamos esperar ninguna autenticación del clero, ya que el clero no se obtendrá ningún beneficio ni honor. Pero incluso si una respetable revista comercial británica no fuera responsable de la historia, el resultado le ha otorgado un interés especial. Este prodigio, ¿no? Nació el niño, alguien preguntó la hora, son las 2. La partera quedó todo sorprendido y después abrió los labios y vio la profecía. Este año era bueno, pero el próximo será malo, será de sangre. No sabemos si este prodigio haya recibido autenticación oficial por parte de la autoridad civil. Por supuesto, no deberíamos esperar ninguna autentificación del clero, ya que el clero no se obtendría ningún beneficio ni honor. Ni beneficio, profit, ni honor que tiene esta iglesia, ¿no? Pero incluso si una respetable revista comercial británica, el Newspaper de Lloyd, no fuera responsable de la historia, el resultado le ha otorgado un interés especial. Y entramos al subtema, las profecías sangrientas de 1876. Las grandes profecías que pasó en la sangre. El año de 1876 que acaba de pasar, escribimos esto en febrero de 1877, cuando vino un año bueno, 75 años malos, 76 un año bueno, 77. Ella dio a luz esta obra para iluminar el mundo, llena de sabiduría, inspirada por los maestros, una obra más que perfecta en los términos humanos. Imposible que ella lo haya escrito, esta obra. Ella entró en los registros acásicos y los maestros le dictaban, o por Tulkut, los maestros entraban en el cuerpo de ella, en el templo estaba limpio y podían ella dar la información de los sadhu y todo eso. El año de 1876 que acaba de pasar, escribimos este libro en febrero de 1877, fue enfáticamente y desde el punto de vista de marzo de 1875, inesperadamente fue un año de sangre, del 76, ¿no? En los Principados del Danubio se escribió uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la guerra y la rapiña. Un capítulo de ultrajes, atrocidades de musulmanes contra cristianos que apenas ha tenido paralelo desde que los soldados católicos masacraron a decenas de miles de simples nativos de América del Norte y del Sur, y los ingleses protestantes avanzaron al trono imperial de Delhi paso a paso a través de ríos de sangre. ¿Qué pasó en el 76? En los Principados del Danubio, en los Balcanes. El Danubio es el segundo río más largo de Europa después del Volga. En estos Principados del Danubio, en los Balcanes, se escribió uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la guerra y la rapiña, el robo y pillaje. Un capítulo de ultrajes, atrocidades de musulmanes contra cristianos. La guerra esta que comenzó por Mahoma y Jesús. Un capítulo de ultrajes, atrocidades de musulmanes contra cristianos que apenas ha tenido paralelo. Esta masacre ocurrió en el 76. Lo compara solamente con cuando los soldados católicos españoles, ingleses, masacraron a decenas de miles de simples nativos de América del Norte y del Sur. La comparación que hace con el gran genocidio que hubo en América cuando vinieron esas bestias católicas, Isabel y Fernando, Cristóbal Colón. Vinieron aquí a matar a la gente en nombre de esa Biblia y esa religión decadente. Esas bestias, dicen en una parte, cuando vinieron los españoles estaban los indígenas, teníamos nuestras tierras bellas, llenas de oro, plata, esmeraldas, y ellos los españoles traían la Biblia y nos dicen que cerramos los ojos, nos dieron la Biblia a nosotros, cuando la abrimos, y ellos tenían nuestra tierra. Que roban, después le dieron el libro sangriento del demonio de Jehová y ellos le robaron las tierras.
Solo así se compara el masacre que hubo en esa época en los Balcanes. Entre los musulmanes mataron a todos estos cristianos, solo comparado con las masacres a decenas de miles de simples nativos de América del Norte y del Sur, los mayas, los aztecas, los incas y todo lo que había antes, chorrotegas. Y también se lo comparan no solamente los católicos, también los protestantes y los ingleses. Estos anglicanos protestantes avanzaron al trono imperial de Delhi de la India paso a paso a través de ríos de sangre. Ríos de sangre, increíble. Lo que son los ingleses en la India. Los católicos avanzaron al trono imperial de Delhi y los ingleses paso a paso a través de ríos de sangre. ¿Cuánta gente mataron a estas bestias? Si la profecía de Sir Lewis no era más que una mera sensación periodística, el giro de los acontecimientos la elevó al rango de predicción cumplida. Increíble, ¿no? Si esta profecía de Sir Lewis no era más que una mera sensación periodística del hoy, el giro de los acontecimientos lo comprobó que fue verdad, le elevó al rango de predicción cumplida. Se cumplió la profecía. 1875 fue un año de gran abundancia, se fundó la sociedad. Y 1876, para sorpresa de todos, fue un año de matanza, carnicería. Pero incluso si se descubriera que el niño profeta nunca abrió los labios, el caso del bebé de Jekyll continuó desconcertando, rompiendo la cabeza de los investigadores. Qué bello subtema occidental. Nos hace un análisis, la teosofía, se analiza lo celestial, lo de arriba, lo metafísico y también lo físico, lo político lo que ocurre en este mundo. Dice la verdad, la guerra, los musulmanes matando cristianos, los católicos matando a los aztecas, a los mayas, los protestantes anglicanos británicos matando ríos de sangre para ir al trono imperial de Delhi. La verdad se debe decir, no como la sociedad teosófica, se hablan estupideces, no hablan de política, porque están los masones, ya contaminaron los masones, son tentáculos de los judíos, están las sociedad teosófica, esa bestia de Timboy, un masón escondido, un cucarachón, es un féretro, un muerto viviente, todas esas bestias como el otro José Corchategui de Argentina, o ese Francisco, el chileno, que él lo eligió, ¿sabes por qué? Porque son alimañas que están ahí para controlar a la gente y que la gente no descubre la verdad, son las estupideces ahí. No viene lo político y lo celestial, solamente él lo engaña a la persona. Aquí se dice la verdad de todo. Así que el giro del acontecimiento los elevó al rango de predicción cumplida, lo que dijo el bebé, la profecía, que el 76 será de sangre. El 1875 fue un año de gran abundancia, el 76, para sorpresa de todos, fue un año de matanzas y carnicerías. Qué bello estudio esta obra, solo Elena nos da la verdad, pero que el mundo la oculta tanto, porque el mundo está en oscuridad y está en tinieblas. Ella trajo la luz, pero el mundo no quería la luz, querían las tinieblas de Jehová, de Alá y todas esas bestias, sociedad teosófica, ni besan, ni invitan, las tonteras que dicen, todos esos que están ahí, alimañas, bestias de presa. Cerremos el estudio con la siguiente invocación. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia, la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derrame por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Esa es la verdad de esta tierra.
que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una Santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno, nació de una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos, subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se active y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!